Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez. Si me pueden escuchar, me pueden dar un feedback en el chat. Buenos días, Rubén. Esperemos un par de minutos mientras llegan las personas y comenzaremos. Sí, buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnite Networking. Hoy tendremos el webinar de Cablix con el ingeniero Marco Astacio, quien estará presentando. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se la contestará al final. También pueden ir al canal de YouTube donde estará el video. Buenos días, Marco. Hola, Frank, buenos días. Se escucha perfectamente. Si quiere, comenzamos. Adelante. Ok, estamos listos, podemos comenzar ya. Entonces, le doy la bienvenida a todos los asistentes para este webinar el día de hoy que está siendo, vamos a decir que auspiciado por Fortnite, de máster mayorista en Estados Unidos para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Bueno, para las personas que no conocen lo que es Cablix,
no he escuchado antes o saben poco. Lo importante es recalcarle para los que ya saben, o recordarle para los que ya saben y decirle a los que desconocen que Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones. Eso es lo que nos dedicamos. Somos nosotros la fábrica y tenemos lugares de fabricación, o sea, fábricas en India y en China, con más de 1000 ítems o más de 1000 productos, línea de producción para que puedan ustedes servirse sin ningún problema. Además, no solamente en la línea de fibra óptica, sino también en las áreas como cableo estructurado y metal mecánica. Realmente son los lugares, voy a decirlo, el área de interés, el core de negocio de nosotros. Tenemos aproximadamente presencia en 15 países de la región, con lo cual podemos dar a ustedes la experiencia aprendida en este tiempo para que sirva como background, ¿verdad? Sirva como soporte para ustedes en tiempo y en forma. Es importante que ustedes sepan que hemos visto proyectos ya de algunos clientes nuestros. Hemos soportado a estos clientes en sus proyectos de FTTX, por ejemplo, para que sus proyectos estén bien instalados o vamos a decir que bien sustentados, ¿verdad? Con los productos y con la experiencia que hemos logrado adquirir en este tiempo. Ya entrando en materia, ya entrando en lo que tiene que ver con el tema del webinar, las personas que están trabajando, las personas que trabajan con fibra óptica, saben que cuando compran un carrete de fibra, este carrete de fibra, si viene tal como ustedes lo ven ahí en la presentación, si viene así completamente cerrado, forrado de madera, esas maderas transversales a los flancos se llaman duelas. Si ustedes lo ven así es porque es un carrete realmente pesado. Seguramente está por encima de los 1000 kilogramos. Y la intención de que venga así no es solamente proteger el contenido, es decir, la fibra, sino también que se proteja el contenedor. El carrete, el tambor de fibra debe quedar completamente saludable antes y durante la instalación. Entonces, ese es el motivo por el cual es importante conocer cuál es la manipulación de estos tambores o de estos rollos de fibra. Siempre es importante que ustedes tengan claro cómo manipularlo y cómo no hacerlo. Si lo van a hacer, por ejemplo, con poleas, lo van a hacer con grúas, con montacargas, es importante distribuir el peso de forma equitativa, de tal forma o de tal manera que el carrete de fibra no se vaya a desarmar, es decir, no se vayan a aflojar los pernos o los tornillos que sujetan el carrete, o que en una distribución incorrecta, pues este se caiga y se rompa. Es importante mantenerlo completamente sano. Lo mismo si lo voy a poner en un paylover o en un montacarga, debería estar siempre sobre los flancos, sobre los laterales, siempre, no acostado, sino siempre sobre los laterales para evitar incluso accidentes y que se eche a perder el carrete o se destruya la madera del carrete. Y si lo voy a transportar en una pickup o lo voy a transportar en un camión, pues hay que asegurarlo y ponerlo en la posición indicada. La posición indicada es que siempre esté sobre los flancos, sobre los laterales. Si yo lo voy a poner ya en mi bodega, es decir, en mi lugar de almacenamiento, nunca voy a almacenar un carrete encima de otro carrete. La idea es, como les digo, no solamente mantener sano el cable o el contenido, sino también el contenedor. El carrete debe estar lo suficientemente saludable, no roto, no podrido, por ejemplo, la madera, ni suelto los pernos, sino lo suficientemente saludable para que la instalación lleve un buen rumbo. Entonces, la forma correcta siempre es que estén sobre los flancos, por ejemplo, como se encuentra en esta fotografía. No importa si van uno detrás de otro y tenga yo una cantidad grande de carretes apilados para almacenarlos, lo importante es que estén en esa posición, no uno encima de otro. Y otra cosa que es bastante interesante, y diría yo que importante, es mantener también
la seguridad de que los hilos de fibra están funcionando correctamente previo a la instalación. Es decir, antes de la instalación yo debería utilizar un OTDR o algún equipo que me permita certificar los hilos y en el carrete medir antes de montar la fibra, antes de instalarla. Una vez que está instalada es muy complicado poder determinar si el problema fue previo o después de la instalación. Puede ser que haya alguna partícula de polvo, alguna burbuja de aire, algo que esté, vamos a decir, que obstaculizando el paso de la luz por medio del canal y se puede determinar con tiempo, antes de la instalación. Entonces es importante que tengamos claros esos conceptos para tener una instalación exitosa al fin del día. Ahora, ¿cuál es el concepto, verdad? ¿Cuál es la idea de planta exterior o de planta externa? La situación es que en planta externa nosotros no tenemos control de ningún tipo. Cero control. Nosotros no tenemos control con respecto al sol, con respecto a las corrosiones, con respecto a las vibraciones, ni al agua, ni al frío, ni al viento, nada controlamos nosotros. Es una situación en la cual nosotros no tenemos el control. Sin embargo, la normativa está diseñada, o la base de esa normativa es brindar seguridad, no, confiabilidad a la instalación desde un punto a otro punto en la planta exterior. Esa es realmente la finalidad de generar bases o generar normas para la instalación de este tipo de ambientes. Entonces, el componente o los componentes que van a estar ahí interactuando en esa red tendrían que cumplir con ciertas condiciones que me permitan garantizar, ¿verdad?, el funcionamiento correcto de esa red. No solamente en función de transporte de información o de comunicación, sino también en la integridad física de los componentes que ahí están. Por ejemplo, tendrían que soportar ciertas condiciones de radiación ultravioleta. O podría ser que esté controlado la situación esta de que si está sumergida en agua, por ejemplo, pues soporte cierta cantidad de tiempo, ¿no?, un tiempo prolongado sumergida en el agua, estos componentes. O si estuviese, por ejemplo, en una autopista donde yo no controlo la vibración porque los camiones pasan, pues que pueda controlar la vibración. Cosas como estas ya están definidas dentro de la norma. Y por eso es que necesitamos conocer nosotros los sistemas, ¿sí?, o los tipos de redes o de instalaciones que puedo yo encontrar allá afuera en planta externa, porque para cada una de ellas existen normativas o existen ciertos perfiles, ciertas condiciones que tienen que cumplirse. Por ejemplo, si estamos hablando de una instalación submarina, pues es completamente diferente a una instalación subterránea. Y una instalación subterránea es completamente diferente a una instalación aérea. ¿Sí? No solamente estoy hablando de la forma de instalarla, sino también los componentes que están integrando esa red. Ahora nosotros en este webinar solamente vamos a concentrarnos en la instalación por postes, ¿no? Tenemos otros webinars en los cuales hablamos sobre la instalación subterránea, por ejemplo, y les recomiendo que cuando Fornet les pase la invitación o los haga partícipes de este webinar, se inscriban porque ahí tocamos específicamente ese tipo de ambiente de instalación. En este caso vamos a hablar específicamente de la instalación por postes. Sin embargo, no importa, y en este caso es un paréntesis que estoy haciendo, es decir, estoy yéndome por una tangente, y lo que le estoy diciendo es que no importa si es subterránea o si es aérea, en cualquiera de estos casos, la estructura de la fibra, no hay que confundir con el tipo de fibra. Una cosa es tipo de fibra, otra cosa es estructura de fibra. La estructura de la fibra siempre es la misma, ¿sí? Y esto es solamente un paréntesis que estoy haciendo para introducir el canal de comunicación a la conversación. Entonces, la estructura de la fibra siempre tiene que ser estructura holgada en español o loose-tooth en inglés. Cuando estamos hablando de planta exterior, siempre
esa es la estructura que se debería utilizar. ¿Y cuál es el formato de esa estructura? Y es el siguiente. El cuerpo de la fibra, es decir, el cable de fibra, tiene internamente cilindros. Esta estructura de fibra también se la conoce como multitubular, porque cada cilindro, en principio, ¿no? En principio, la fabricación es un cilindro completamente cóncavo, hueco y vacío, el cual vamos a llenar, ¿no? O vamos a colocar un conteo X de fibra. Pueden ser 6 fibras o pueden ser 12 fibras. Y luego vamos a doparlo, es decir, a llenarlo completamente el cilindro de gel o de algún elemento que mantenga impermeable la fibra. ¿Sí? Por un concepto intrínseco de la transmisión de la luz, el canal de fibra óptica, es decir, de vidrio, y el agua no son conjugables, es decir, no funcionan juntos, son como el agua y el aceite, son completamente antagónicos, entonces no pueden estar juntos. Y la idea es mantener completamente impermeable el hilo de fibra del agua. Entonces yo podría tener dentro de un cuerpo de fibra, de un cable de fibra, 4 tubos, por ejemplo, 4 cilindros, 4 tubos luz, y en cada uno de ellos tener 6 fibras, por ejemplo, un conteo de 6 hilos por tubo, lo cual me daría a mí 24 hilos, por ejemplo. Y luego, cada cilindro estaría identificado con un color según la norma. ¿Sí? Existe una norma para eso, para definir cuáles son los colores que están establecidos ya de forma estándar por la industria. Y es así como funcionaría la fibra loose-tooth o estructura holgada. Ahora, vamos a ver un concepto o vamos a determinar ya las ciertas definiciones. Esas definiciones me van a dar a mí una idea más general de lo que yo tengo que hacer cuando estoy en planta externa y cuáles son los elementos o los componentes elegibles para la instalación en planta externa. Entonces, el primer concepto que vamos a ver ahora es el concepto de autosoporte o autosoportado. ¿Sí? Se significa que un componente o un elemento es autosoportado cuando no necesita de ningún elemento adicional a él mismo, ¿verdad? Para soportarse o para colgarse entre los postes. En este caso, puntualmente hablando. Cuando yo no necesito, cuando dentro del cable están todos los elementos necesarios para hacer esa instalación aérea sin necesidad de nada adicional, se conoce como autosoportado. Una figura 8, por ejemplo, una figura 8 es una fibra autosoportada. Aunque dentro del cable hay dos elementos, dos componentes como el cuerpo de la fibra y el mensajero, ambos forman parte de un solo cuerpo, que es el cable. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una fibra autosoportada. Una fibra drop también es una fibra autosoportada, porque la fibra drop internamente tiene mensajeros, pero es parte de un solo cuerpo, es decir, es un solo cable. Y también tenemos una clasificación muy interesante, que es la conocida como la fibra ADSS, que es una fibra autosoportada. Entonces podríamos tener fibras que se instalan en postes o se instalan en instalaciones aéreas, pero que no son autosoportadas, ¿no? Que obedecen a una técnica que se conoce con el nombre de lash, ¿no? Que es un homólogo, que en español nosotros podríamos decir costura, ¿no? El lash o la costura es simplemente una fibra que podría servir para cualquier otra aplicación, pero no necesariamente es autosoportada, porque necesita un cable fiador, un alambre fiador, para soportarse en ese alambre fiador, es decir, ir cosiendo la fibra por ese cable fiador. Entonces, en ese momento no estamos hablando de una fibra autosoportada, aunque esta pueda ser instalada en postes. El siguiente concepto que vemos es un concepto de dieléctrico. ¿Qué es el concepto de dieléctrico? Básicamente me está diciendo que un elemento, un componente, cualquiera que sea, es dieléctrico si no es capaz de transmitir pulsos eléctricos o alguna derivación de este, ¿no? Ya sea este voltaje de alto o bajo voltaje, no importa. Si es capaz de hacerlo, entonces ese componente es un componente no dieléctrico. Y usualmente se clasifican de una forma mucho más rápida las fibras ópticas, hablando de fibras específicamente,
Se la conoce como fibras no dieléctricas aquellas que tengan algún tipo de elemento metálico. El mensajero metálico, la cubierta metálica, la armadura metálica, algún tipo de elemento metálico que esté dentro de su construcción, entonces automáticamente la descalifica como una fibra dieléctrica. ¿Sí? Entonces, una fibra dieléctrica sería, por ejemplo, una fibra que sea completamente, tal vez de algún tipo de polímero o algún elemento que no conduzca la energía eléctrica. Podría ser tal vez un cable figura 8, sí, pero un cable figura 8 el cual, en que su mensajero sea de algún tipo de plástico, polímero, teflón, en fin. Cualquier elemento alternativo, pero no metálico. Lo mismo con una fibra armada, por ejemplo. Una fibra armada podría ser armada, pero su armadura no es metálica, de algún tipo de elemento alternativo en el mercado que me permita armar la fibra, proteger la fibra, pero que no sean conductivos, eléctricamente hablando. Y por último tenemos la fibra ADSS también. Un factor común en los dos ambientes, tanto en el ambiente autosoportado como en el ambiente dieléctrico, es esta fibra, que por excelencia el día de hoy es la fibra elegible para la instalación entre postes, porque es una fibra que, como su nombre mismo lo dice, sus siglas en inglés significan All Dielectric Self-Support, es decir, completamente dieléctrica o toda dieléctrica autosoportada. Esta fibra es la que deberían utilizar y elegir de cajón para sus instalaciones en planta externa. Sí, es la recomendable porque es una fibra completamente dieléctrica, ¿sí? Y además de que completamente dieléctrica es autosoportada. Ahora, con respecto a la deformación del cable, cuando estamos haciendo montaje de fibra o despliegue de fibra, instalación de fibra, como quieran llamarlo, todo eso se hace por medio de la tracción manual o tracción mecánica o por medio de cabrestantes. No importa si es por postes o si es soterrada, siempre la instalación va a ser por medio de tracción, salvo contadas excepciones, ¿verdad? Pero de forma general la instalación es por medio de tracción. Entonces, sabiendo eso, debemos conocer nosotros o debemos tener conciencia de que el cable de fibra, es decir, la piel de la fibra, la chaqueta de la fibra, siempre va a ser de algún tipo de polímero. En el caso de Cablix, los cables por defecto, de forma estándar, están fabricados con, los cables estoy hablando de planta exterior, ¿verdad? Están fabricados con HDP o lo que se conoce como polietileno de alta densidad. Pero no importa si no fuese polietileno de alta densidad, no importa si fuese PVC o LZH o algún otro tipo de polímero, al fin del día va a ser un polímero. Lo que quiero decir con esto es que para que un cable se deforme, necesita ser traccionado, propiedades del polímero, podría ser dilatado por el calor o puede ser comprimido por el frío. ¿Sí? Es decir, que puede bajar su tamaño o crecer en tamaño. Cuando crece en tamaño y no regresa a su tamaño normal, por los motivos que sean, por motivo de tracción o por motivo de dilatación, cuando esto ocurre y no regresa a su tamaño normal en condiciones normales, se conoce como el punto de elongación, es decir, ha pasado o ha sobrepasado el punto de elongación. Y eso es fatal en un cable de fibra. Cuando un cable pasa el punto de elongación, ese es un daño irreversible, no tiene reparación, no se puede reparar. Porque sabemos bien que la parte de afuera, todo lo que no tenga que ver con el hilo de fibra, podría ser de algún tipo de textil, algún tipo de polímero, que puede ceder, es decir, puede elongarse hasta cierto punto, pero los hilos de fibra no, porque los hilos de fibra son de vidrio y el vidrio no se estira. Entonces, cuando la fibra pasa su punto de elongación, quiere decir que internamente esos hilos han sufrido algún tipo de microcurvatura o macrocurvatura. Entonces, deben tener mucho cuidado en el momento de hacer instalaciones, revisando cuál es el ambiente de instalación de esa fibra y revisando, o sea, la información técnica que se encuentra en la fibra, en lo que yo siempre digo como que es el testimonio de esa fibra, ¿verdad? Lo que esa fibra dice que cumple con respecto a sus requisitos para poder tener cuidado
con estos fenómenos que se dan en la instalación por medio de atracción, como por ejemplo la atracción misma, la compresión, la flexión y la torsión. ¿Sí? Todos estos eventos se pueden dar fácilmente dentro de una instalación y mucho peor si el equipo, el grupo de instalación, pues no tiene la suficiente instrucción para hacer este tipo de trabajo. Entonces, hablando de la fibra ADSS, ¿no? Que es la fibra que por excelencia deberían elegir en el momento que están ustedes enfrentados a una instalación externa por postes, deberían conocer lo básico para poder hacer una buena elección o una elección correcta con respecto a una fibra ADSS. Paso número 1, punto importante, es conocer cuál es la distancia interpostal que existe entre, vaya la redundancia, los postes. Para yo poder determinar cuál es la distancia interpostal y posteriormente determinar cuál es la fibra indicada para esa distancia interpostal. Y me voy a explicar mejor. Si yo tengo, por ejemplo, 4 postes y yo quiero saber cuál es la distancia interpostal entre ellos, yo voy a decir, bueno, en el primer poste tengo 80 metros, el segundo poste tengo 70 metros y el tercer poste tengo 100 metros. O sea, la distancia entre ellos, ¿verdad? Entre el primero y el segundo el tercero y el cuarto. Yo voy a decir que la distancia interpostal que estoy buscando es la mayor entre ellos, que en este caso es 100 metros. Entonces, yo ya sabiendo que la distancia interpostal es 100 metros, voy a soportar, es decir, voy a solicitar mi fibra, una fibra óptica ADSS, que tenga un vano en español, span en inglés, acostúmbrense al término, porque seguramente la fibra va a venir con ese nombre, span, en lugar de vano. Es decir, que va a tener, yo debo solicitar una fibra con un vano o con un span de 100 metros. ¿Por qué? Porque la distancia interpostal es 100. Y de esa forma yo voy a poder evitar futuros problemas en la instalación. Yo podría tener una fibra que tenga un span interpostal mayor, sí. Es decir, no hay una fibra óptica con span de 100, pero me están vendiendo de 120. Es lícito y puede ser instalado. Pero no al contrario. No hay en inventario una fibra óptica, no tienen en inventario, en stock, fibra óptica de 100 metros de span, pero tengo de 80. ¿Puedo usarla? No puedo usarla. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante por qué y va a quedar un poco más explicado. Entonces, una de las razones por la cual no podría utilizar un span más pequeño es específicamente esto que estamos viendo ahora, que conocemos con el nombre de la flecha. ¿Sí? La flecha es muy, pero muy importante, aunque los instaladores no la observan. Los instaladores a veces pasan por alto este detalle que parece minúsculo, pero en la instalación es muy, pero muy complicado, o sea, muy problemático. Tanto así que a veces en las instalaciones, estoy hablando de instalaciones de 20, 30, 40 kilómetros, cuando hacen las pruebas con OTDR o con algún certificador de redes para fibra, se dan cuenta que la fibra está atenuada. Dice, este enlace tiene una atenuación de una cantidad X de decibelios, pero han revisado ya todas las conexiones y están perfectas. Han revisado todas las fusiones y están perfectas. Y no saben por qué razón ese enlace está atenuado. Y luego dicen, bueno, es un problema en la fibra, seguramente es de mala calidad. Pero no han observado la razón real por la cual ese enlace podría estar atenuado. Y es específicamente no haber revisado o no haber observado la flecha de instalación. Es más, todos los códigos eléctricos, yo creo que todos los países civilizados en el mundo, tienen un código con respecto a la flecha para la instalación de los cables eléctricos. Miren que no es telecomunicaciones, por una razón. Y esa razón es lo que conocemos nosotros como carga nominal. Y la carga nominal es un valor que también está referenciado dentro de la especificación técnica del producto. Ustedes van al data sheet, es decir, van a la memoria técnica y ahí va a decir carga nominal tantos newtons o tantos kilonewtons. Ahora, les voy a explicar cómo funciona la flecha para que ustedes tengan un panorama un poco más completo en el momento que tengan que hacer este tipo de instalación. ¿Qué es la flecha? Cuando ustedes quieran sacar la flecha, siempre la flecha es un valor en porcentajes, ¿sí? Siempre es un porcentaje. Y para poder saber cuál es la flecha, es básicamente
el punto más bajo de la catenaria, es decir, cuando ustedes instalan una fibra desde un punto a otro, se va a generar un seno en la mitad, se va a generar una catenaria. El punto más bajo de la catenaria tiene que ser referenciado, tiene que ser validado con la distancia que hay entre los postes, y esa distancia que hay entre los postes se la puede referenciar, o se la puede referenciar con una línea imaginaria. Es decir, que ustedes van a lanzar una línea imaginaria perpendicular a los postes, pero paralela a la fibra. Y la distancia más grande, es decir, la longitud que haya, la distancia entre el punto más bajo de la catenaria y la línea imaginaria que han lanzado, esa distancia, ¿verdad? Esa distancia es lo que conocemos nosotros como flecha. Y esa distancia siempre es un porcentaje. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo claro. Si, por ejemplo, yo tuviese 100 metros de distancia entre un poste y otro, poste A y poste B, hay 100 metros de distancia, es decir, un vano o un span de 100 metros, y yo quiero saber cuál es la flecha, ¿verdad? Yo lanzo la paralela imaginaria entre los postes, y si la distancia entre el punto más bajo de la catenaria y la paralela es, por ejemplo, 2 metros, en porcentaje eso es 2%. ¿Sí? Números cerrados para que sea más fácil el cálculo. Si fuesen 4 metros, en porcentaje eso es 4%. Si fuese 1 metro, esa distancia en porcentaje es 1 metro. Ahora, les voy a dar un dato que está en los libros y ustedes tendrían que investigarlo, pero se los digo ahora para que sea más sencillo para su comprensión. La norma de instalación de fibra ADSS dice lo siguiente, que para que una flecha sea viable, para que una flecha esté instalada correctamente, no debería ser superior a 3%, ni tampoco debería ser inferior a 1%. Es decir, no mayor de 3, no menor de 1. Para evitar lo que le comentaba hace un momento, la deformación del cable. Porque yo afuera no controlo el aire, no sé cuando hay viento, no sé cuando hay nieve en lugares donde neva, no sé cuando hay lluvias fuertes, no sé cuando hay calores demasiado altos que puedan dilatar el cable o fríos demasiado, temperaturas demasiado bajas que puedan comprimir el cable. Entonces, ese margen de seguridad es el necesario para una instalación correcta en una fibra ADSS. Entonces, por si acaso, a alguien no le ha quedado claro, vamos a hacer solamente un ejemplo rápido. Tengo los cables, ¿verdad? Tengo 100 metros entre los postes, luego tengo la paralela imaginaria para saber dónde va a estar mi flecha, instalo el cable. Si la distancia es, en este caso, 1.5, ¿no? Entre el punto más bajo de la catenaria y la paralela, eso significa que tengo 1.5% de porcentaje de la flecha, lo cual está dentro del margen, dentro de la norma, y yo me puedo ir a dormir tranquilo. En esa instalación, yo sé que por lo menos por carga nominal no va a tener problema de ningún tipo de atenuación ni nada que se le parezca. Yo lo sé porque estoy apegándome a la norma. Por eso les digo, la norma es lo más importante. Si yo sigo la norma, no va a tener problema. Si por el contrario yo tuviese 4%, y yo ya sé que es 4%, sé que yo voy a tener problema ahí. Porque es posible que en algún momento haya un factor que complique mi instalación y eso va a hacer que mis cables sufran una microcurvatura o una macrocurvatura y por eso pues tenga atenuación en el cable. Y lo mismo si yo tuviese, por ejemplo, menos de 1%, porque prácticamente lo que estoy poniendo es un cordel y es demasiada la carga nominal que va a haber después de la instalación. Por ejemplo, aquí tenemos vamos a decir que un concepto que está intrínseco en lo que le dije, está embebido en lo que le dije, pero ya vamos a ponerle un nombre y un apellido, ¿no? Para que cuando ustedes vean esas siglas, sepan qué significa y le pongan especial atención. Hay un parámetro que se mide, y después les voy a explicar cómo lo medimos nosotros en Cablix, pero hay un parámetro que se mide y que se prueba, que es el parámetro que se conoce como el MAT, ¿no? O el MET o el MAT, ¿no? El Maximum Allowed Attention, o sea, la máxima tensión permitida, la máxima tracción permitida en un cable. Y eso tiene un valor. Ese valor puede estar en libras o en newtons, usualmente en newtons.
Y ustedes, para poder resolver eso en una instalación un poco más compleja, tendrán que utilizar un elemento que vamos a ver más adelante. Pero si fuese una instalación manual, ustedes podrían resolverlo eso simplemente poniendo la tensión correcta al cable y revisando cuál es la tracción máxima que soporta ese cable. Perdón, perdón. Miren, fíjense. Fíjense en esta gráfica. Esta gráfica es bastante ilustrativa y habla por sí sola. Si ustedes se dan cuenta en esta instalación, que es una instalación por cable estante, no es una instalación manual, pero sirve para el ejemplo, no tenemos nosotros aquí catenarias, es decir, no hay flechas. Fíjense que no existen flechas, porque el cable está completamente tirado, traccionado. Y incluso los postes están inclinados hacia el lugar donde se está alando el cable, ¿verdad? Donde dice cable pull, van a ver ustedes que los cables están traccionados hacia, o están inclinados hacia la derecha, porque hacia ese lado se está haciendo la tracción. Es simplemente indicando que ese cable está siendo mal instalado. ¿Sí? Eso es lo que está indicando esa gráfica. Y que debe haber catenarias para la instalación siempre y cuando se controle o se respete lo que el fabricante ya dijo. En este caso, nosotros, como fabricantes, ponemos la información dentro de la fibra o dentro de la especificación técnica de la fibra para que el instalador tenga eso como guía. Y esa es su guía de instalación. De esa forma, él no va a cometer los errores que están viendo ustedes ahora mismo en la pantalla. Voy a sacar aquí para poder avanzar hacia adelante. Entonces, un tema que también es interesante y que nosotros no controlamos es la situación del viento. ¿Sí? Yo les digo de forma general que las fibras ADSS están capacitadas para soportar de 50 a un máximo de 60 kilómetros por hora de viento. Ahora, 60 kilómetros por hora es bastante. Estamos hablando de vientos, prácticamente son vientos huracanados. Sin embargo, hay momentos donde el viento huracanado viene con agua, por ejemplo, viene con hielo, granizo, nieve. Y en esos casos, pues posiblemente la fibra óptica, no solamente la fibra, sino también el poste y todo lo que está ahí, vaya al piso. Pero les doy esta información porque hay lugares como, por ejemplo, Guatemala, que hay mucho más, los países que están hacia las islas, ¿verdad? El Caribe, donde están más propensos a este tipo de ambiente, ¿verdad? De clima, de tan agresivo. A veces tienen recelo por instalar fibra ADSS y utilizan otro tipo de fibra, lo cual vamos a decir que es válido para asegurar el bienestar de sus redes. Sin embargo, ustedes deben conocer lo que está ocurriendo en su entorno. Si en su entorno tienen ustedes, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, 16 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, no tengan miedo en instalar fibra ADSS, porque no va a haber problema. ¿Sí? Si es mucho más que eso, entonces tomen las precauciones del caso. Pero sabemos bien que en nuestra región, en lo que estamos hablando de América del Norte hasta América, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, los vientos, eso es algo que ya está documentado, está probado ya. Los vientos no superan, en condiciones normales estoy hablando, no estoy hablando de un huracán, en condiciones normales no superan en los 25 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso ya está verificado y está validado según las fuentes de la ANSI. Entonces, la fibra ADSS podría funcionar sin ningún problema en Sudamérica, sí. En el lugar donde usted está ahora montado, sí. Lo importante es conocer su entorno para saber qué hacer en un momento X de un problema. Ahora, esta información es muy importante, pero realmente importante. Está sumado a lo que vimos anteriormente de la flecha. ¿Sí? Está sumado a lo de la carga nominal. Es decir, aquí es un compendio de todo lo que vimos antes, porque realmente esta es la instalación pura. Todos sabemos que en el momento que estamos haciendo una instalación, nunca nos encontramos con un lugar completamente plano, es decir, no es un valle solamente. Tenemos nosotros pendientes, tenemos lomas, tenemos cerros, tenemos subidas, tenemos bajadas, es decir, topográficamente nos vamos a tener que acoplar al sector, al área en el cual estemos. Y cuando nosotros tenemos una instalación de este tipo,
donde tenemos una pendiente y luego hay un poste que se encuentra en la cima de la pendiente y otro poste en la parte baja de la montaña, del cerro, o de la loma, la colina, como quieran llamarla, en ese caso tenemos nosotros un problema de tensión, que si no hemos calculado correctamente la flecha para ese determinado problema, lo más seguro que vamos a tener una complicación en el futuro. Porque, como les digo, tal vez no suceda en países donde son del trópico, en países donde el clima es templado, donde más o menos siempre hay el mismo clima todo el año, pero en lugares como, por ejemplo, no sé, estoy hablando de la Patagonia, allá bien al sur, donde hay niveles de congelación. Si yo instalo una fibra en la cordillera, en los Andes, por ejemplo, yo voy a tener ciertos cargas, ciertos grados de temperatura baja, que van a hacer que el cable se comprima, ¿verdad? Que el cable pierda su tamaño. O en lugares más calientes como Barranquilla, por ejemplo, los que son de Colombia entienden a lo que me refiero. No sé en qué lugar de Sudamérica sea tan caliente como Barranquilla. Creo que Barranquilla es el punto más caliente de Sudamérica. Espero no estar equivocado. Pero en lugares donde a veces la temperatura está en 39, 40 grados, pero la sensación térmica es mucho más arriba, porque estamos a 2 de la tarde con un sol canicular. Entonces el cable puede dilatarse. En ese caso, la mayor fuerza de tensión se encuentra en el poste o en el amarre que se encuentra en la colina, en la parte superior. Y ahí es donde ustedes tienen que mirar siempre su especificación técnica. Y ahí ustedes van a ver que dice, va a decir temperatura de operación, temperatura de instalación, temperatura de storage o temperatura de embodegaje. ¿Para qué creen que esté eso ahí? Eso está para darle a ustedes una idea, una guía de en qué ambiente pueden instalar ese cable y en qué ambiente no pueden instalar ese cable. Entonces, a veces no es solamente el conocimiento puro de la instalación, de cómo tratar un cable, sino también el conocimiento de la información que el fabricante te entrega, ¿no? Y para eso el instalador tiene que estar completamente capacitado. Ahora, nosotros tenemos una gran gama, es decir, una gran gama, cuando digo una gran gama me refiero a muchos tipos de fibras posibles, ya que somos una fábrica y podemos fabricar el cable dependiendo de su necesidad. Sin embargo, ustedes pueden entrar a la página de Cablix y revisar ahí los cables que siempre están en inventario o los cables que son para nosotros cables dentro del inventario común, por decirlo de una manera, los cuales están detallados, están clasificados como la fibra premium y la fibra estándar. Ustedes van a ver ahí, van a entrar, van a picar y van a darse cuenta de la cantidad de fibras que hay y dependiendo de lo que ustedes encuentren van a saber si cumple o no cumple esa fibra con el perfil de su instalación. De todas formas, tienen a Fornet para que cualquiera de sus asesores comerciales, incluso yo, si ustedes quisieran o tuviesen la oportunidad de vamos a decir, comunicarse, para que podamos guiarlos paso a paso en una elección correcta dependiendo de su instalación. Ahora, recuerden que yo les decía, la especificación técnica, los procedimientos de prueba, todo eso es parte del negocio, es decir, todo eso es parte de un mismo concepto. Porque todos nuestros productos, antes de salir hacia el consumidor, son probados, ¿verdad?, por los procedimientos que la IEC genera. La IEC es una entidad que se encarga en los Estados Unidos de proporcionar, de diseñar, de crear y ofrecer y publicar procedimientos de prueba, ¿sí?, para la industria, específicamente productos de telecomunicaciones. Entonces, cuando hay un procedimiento y se dice cuál es el paso a paso para probar, por ejemplo, el cable con respecto a la humedad, el cable con respecto al agua, con respecto a los rayos ultravioleta, con respecto al tema de biodegradable, con respecto a la vibración, todos los elementos necesarios para que ese componente esté allá afuera, en un lugar que nosotros no controlamos. Y para eso existen los procedimientos de prueba de la IEC con los cuales nosotros probamos nuestros productos. Entonces, es importante que lo sepan, porque de esa forma ustedes ya van a evitarse escoger un elemento que no cumplan o que esté fuera de la norma. Hasta aquí solo hemos hablado, o solamente nos hemos concentrado en hablar sobre
las especificaciones que deben tener el producto, las condiciones, el perfil del producto. Sin embargo, es parte también de este webinar explicarle a ustedes cuál es la dinámica de la instalación, cuáles son los procedimientos de instalación. Obviamente, esto es un webinar y no podemos nosotros explayarnos punto a punto en, vamos a decir que profundizar, ¿verdad? Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que Cablix tiene un procedimiento de certificación, para ustedes disponible, en el cual ustedes van a poder inscribirse y obtener esta información que ahora estamos conversando de una forma más amplia, y le va a pedir a ustedes, o le va a permitir a ustedes certificarse como instaladores de Cablix, ¿no? Eso es un curso que se da 2 días, un día práctico y un día completamente teórico y un día completamente práctico, para que ustedes puedan recibir toda la información en tiempo y en forma. Sin embargo, en los webinars tocamos puntos específicos en general. Ahora, para que ustedes tengan una dinámica en la instalación, deberían conocer que todas las compañías que están en este medio o quisiera estar en este medio, debería tener por lo menos 2 grupos o 2 teams, es decir, 2 equipos de 3 que la norma indica. La norma indica el primer grupo, que es el grupo que se encarga de la instalación solamente. Este grupo tiene la instrucción para conocer sobre tracción del cable, radiocurvaturas, tensiones, todo lo que hemos visto hace un momento, más las normas de seguridad, por supuesto, porque ellos se van a encargar solamente de la instalación del cable, ¿no? Y van a conocer obviamente sobre técnica de instalación y todo lo demás. El segundo grupo es el grupo que se encarga de la conectorización o de la conexión de los cables, más la indentación y la normalización de la red. Ellos son los encargados de decir, este hilo va con este hilo, se conecta de esta manera, funciona así, y entregar esa información luego depurada por medio de la norma, obviamente, hacia el grupo de planificación. Y el tercer grupo es el grupo que se encarga solo de la activación. Ellos no están inmersos en la instalación primaria. Ellos son la cuadrilla que ustedes llamarían, por ejemplo, si contratan a una compañía y necesitan el servicio de internet o de datos o lo que sea. Ellos le dicen, ok, tal día va a ir los instaladores a activar la red. No son el grupo de la activación, ellos funcionan completamente diferente, trabajan con otro tipo de fibra, sus estándares son diferentes, manejan completamente un concepto aparte al concepto anterior mencionado. Pero las compañías deberían tener por lo menos 2 de 3, ¿verdad? Compañías que son más pequeñas, que no pueden darse el lujo de tener 3 grupos, pues podrían tener por lo menos 2 de estos 3 grupos de forma bien definidas. Ahora, la instalación como tal de planta externa entre postes obedece solamente a 2 técnicas de instalación, solo 2. La primera técnica de instalación es la que posiblemente todos conozcamos o hemos visto en algún momento, que se conoce una técnica de instalación manual. La técnica de instalación manual se desarrolla de la siguiente forma. Yo puedo utilizar un desplazamiento de carrete, es decir, que yo puedo tomar el carrete, ponerlo en un portacarretes y luego llevarlo con una pickup o llevarlo yo mismo empujándolo hacia adelante. Es una forma de hacerlo. ¿Cómo sería esta instalación? Esta instalación es bastante simple, sencilla. Yo me encuentro en el primer poste que está frente a mi oficina, a la oficina donde yo tengo mis equipos, que en FTTX se conoce como punto de presencia, ¿verdad? O el POP. Lo que ocurre es esto. En ese poste yo voy a poner un amarre que voy a explicar más adelante. Es decir, la fibra va a quedar completamente sujeta, amarrada a ese poste. Y luego en los postes que continúan por un espacio no superior a 1 kilómetro, ¿sí? Esto deben ser tramos pequeños o rangos pequeños de distancia. Y voy a poner poleas. Estas poleas van a ir en cada uno de estos postes. Estas poleas solamente son para guiar la fibra. Y yo voy a hacer esto más o menos en el rango de 1000 metros a 1 kilómetro. Y luego veo que la flecha es la correcta, ¿verdad? Y voy a reemplazar las poleas por herrajes. Y termino esa sección y continúo
todo el trayecto de la fibra por los kilómetros que sea. Es así como se hace, ¿verdad? Tengo el primer amarre, luego tengo la colocación de poleas, voy manualmente colocando y debo asegurarme que cuando yo coloque el carrete, es decir, coloque la bobina en el portacarrete, siempre la fibra salga por la parte superior del carrete. De ahí la importancia por lo cual ese carrete no puede estar roto ni podrido porque le ha caído agua, por ejemplo, ni los pernos o los tornillos pueden estar sueltos, porque en el momento que comienza a desenrollar la fibra, el carrete no va a trabajar correctamente. Y no se imaginan lo difícil que es manipular un carrete de esas dimensiones que esté en mal funcionamiento. Entonces, es muy importante, por eso desde el principio comenzamos diciendo que la manipulación del carrete también es importante, no solamente el contenido, sino también del contenedor. Entonces, a veces ignoramos estas cosas y eso nos generan grandes problemas. Una instalación que podía haberse resuelto en 2 horas, a veces nos toman 2 días, simplemente porque el carrete no sirve y no puede funcionar correctamente. Ahora, una instancia de seguridad que debe existir, seguridad, esta es la parte ya que estamos que hablé al principio, que las compañías o los grupos de trabajo que están trabajando en esta área deben tener cierta instrucción, es de que no debe ser menos de 18 metros entre el poste y el carrete el cual estoy dando el servicio. No debe ser menos de 18 metros por una situación de seguridad. Y esta técnica yo la voy a poder utilizar de desplazamiento de carrete siempre y cuando no haya obstáculos en el camino. No hay un árbol, no sé, algo que esté obstaculizando el traslado o el desplazamiento del carrete. Cuando yo tengo algo que está ahí en la mitad, algo que está interrumpiendo o esté obstaculizando el paso, yo tengo la misma, en el mismo concepto de instalación manual, pero cambiaría la técnica. La técnica en este caso sería desplazamiento, no desplazamiento de carrete, sino carrete estático o carrete estable. Y ahí, aquí en este caso, haría exactamente lo mismo, pondría el carrete cerca al poste en el cual yo estoy sirviendo, a no menos de 1.80 metros, dice ciertos libros, otros libros dicen 2 metros, la norma es un poco flexible en ese sentido, pero no menos de 1.80 metros. O sea, 1.80, 1 metro con 80 centímetros para que se entienda mejor. Y luego yo haría lo mismo, pondría una polea en el primer poste, ya no amarro porque no es necesario. Pongo una polea y luego continúo poniendo poleas durante más o menos el tramo que quiera avanzar. Y después de eso, pues simplemente sustituyo las poleas por herrajes y reviso que la flecha sea la correcta y termino la instalación así. Y como les comenté, esta técnica solo pueden utilizar o deberían utilizarla cuando hay un obstáculo en el camino que no les permita desplazar el carrete. Ahora, para poder yo amarrar eso, ¿verdad? Para poder yo sujetar la fibra que es autosoportada, en este caso una fibra DCS, necesitaría herrajes para esta fibra, o sea, lo que conocemos nosotros como los amarres, los remates, la terminación en el poste. Previo a esto, ese es simplemente un componente que necesita adicionalmente una abrazadera, es decir, algo que lo soporte en el poste, lo abrace al poste y lo mantenga firme en el poste. Ustedes pueden conseguir en Cablix abrazaderas individuales. Sí, las pueden conseguir. Existe el producto. Pero sin embargo, nosotros recomendamos que se utilice cinta de acero inoxidable. Cinta de acero inoxidable para las instalaciones de abrazaderas. El motivo es un poco obvio en algunos casos. Porque cuando yo estoy haciendo una instalación, yo puedo encontrarme con un poste redondo, yo puedo encontrarme con un poste cuadrado, un poste triangular, hexagonal y de diferentes tamaños, diferentes diámetros, lo cual sería un problema que resolver, si estaríamos hablando nosotros del espacio, ¿verdad? Del espacio que yo voy a estar utilizando. Sería realmente un problema. O sea, para poder resolver eso, para poder darle una aspirina a ese dolor de cabeza, pues la cinta de acero inoxidable es ideal, ya que
No importa si el poste es cuadrado, si el poste es rectangular, no importa, da igual. La cinta denunciable se va a adherir o se va a acoplar a la estructura, a la forma del poste, y yo simplemente lo que tengo que hacer es tomar la medida necesaria, cortar y poner un candado o una hebilla para cerrar la abrazadera. Entonces, y obviamente tener la herramienta necesaria, que es una herramienta manual, que me va a permitir hacer este trabajo. Si yo tengo claro eso, pues yo voy a olvidarme de las herrajes individuales y voy a concentrarme solamente en tener cintas de acero inoxidable que vienen con una longitud de 30 metros por cada rollo. Es más inteligente, es más limpio, es más fácil de instalar. A esto yo le voy a agregar los herrajes que existen, que solo son de dos tipos, ¿verdad? Es uno que es un herraje de retención y el otro es un herraje de suspensión. Con el herraje de retención, que es el que están viendo ustedes aquí, todos y cada uno de estos son un herraje de retención. La diferencia es que son de diferentes formas y diferentes tamaños porque son para diferentes fibras y diferentes tipos de fibras. Entonces, una fibra ADSS, por ejemplo, va a necesitar un tipo de herraje. Una fibra drop va a necesitar otro tipo de herraje. Una fibra 8 va a necesitar otro tipo de herraje. Entonces, dependiendo del tipo de fibra, es el herraje. Pero todos los que están ahí son fibras, son herrajes para retención, ¿no? Hay dos clasificaciones que son la clasificación A y la clasificación D. No vamos a entrar en detalle en eso porque tenemos un webinar que habla específicamente sobre herrajes, que le recomiendo que cuando Fornet le socialice, ¿verdad? Les comparta, pues se inscriban porque ahí vamos a ver todo específicamente, todo sobre herrajes. Por ahora es importante conocer que para poder nosotros amarrar una fibra necesitamos herrajes de retención. Y el herraje de retención está en juego, siempre va en set, ¿verdad? Hacen matching, hacen mix, no sé cómo llamarlo. O sea, están en juego, siempre están en conjunto, con lo que conocemos nosotros como los tensores. Los tensores pueden ser de dos tipos, pueden ser tipo pinzas de dispersión, o también le llaman prensa, o pueden ser tipo remate, preformado, helicoidal. Cualquiera de los dos pueden utilizar, pero no indistintamente, no son sinónimos. Sí, eso lo explicamos con detalle en el webinar de herrajes. ¿Sí? No son sinónimos, no puedo usar uno o el otro de forma indistinta. Uno es para una función y el otro es para otra función distinta, aunque los dos son tensores. Y por último, en herrajes tenemos lo que son los herrajes de suspensión. Los herrajes de suspensión básicamente son para mantener la fibra confortable. Aquí yo no voy a ejercer tracción de ningún tipo y solamente me sirven para hacer para hacer suspensión del cable. Aquí la fibra tiene que estar desestresada y bien confortable. Una situación que es para redondear la idea es cuál es la técnica de instalación de forma general. Existen excepciones que no vamos a ver hoy, pero existen excepciones para la regla, pero esta es la regla. Primero, pon un herraje de retención. El segundo poste es un herraje de suspensión. El tercer poste es un herraje de suspensión. Y el cuarto poste es un herraje de retención. Es decir, yo voy a tener, según la norma, la regla es la siguiente: 4 postes. Poste 1, retención. Poste 2, suspensión. Poste 3, suspensión. Poste 4, retención. Y eso lo voy a repetir n cantidad de veces hasta llegar a mi destino final. Hay excepciones a la regla, pero como digo, por cuestiones de tiempo no vamos a poder verla ahora. Lo vemos en un webinar que es específicamente de herrajes. Cuando se trabaja en planta externa, la posibilidad de recibir un shock eléctrico, un impacto eléctrico, es altísima, alta realmente. Y en ciertos países, como por ejemplo Ecuador, Colombia, bajo voltaje son 120 voltios, por ejemplo. Pero otros países como Paraguay, Argentina, bajo voltaje son 220 voltios. Y en algunos casos, 380 voltios. Eso depende de la regulación eléctrica de cada país. Pero no importa si son 100 voltios o 380,
La verdad es que si tú estás en un poste y eres conmocionado por un impacto eléctrico, la fatalidad está en el horizonte, es decir, está muy cerca. Porque tú estando en una escalera, dependiendo de las normas de seguridad que tengas, puedes estar aturdido, caer de una escalera y posiblemente puedas fallecer por eso. O simplemente tienes poca tolerancia a los impactos eléctricos y tu sistema nervioso funciona distinto. Y eso es posible que pare tu corazón o algún órgano de tu cuerpo. Entonces, la posibilidad de recibir un impacto eléctrico es muy, pero muy alta. ¿Cómo resolver o cómo bajar ese porcentaje? Pues lo primero y lo primordial es el canal de comunicación con el que estoy trabajando, el que tengo en mis manos para la instalación, que obviamente estamos hablando de la fibra. Si es una fibra ADSS, la posibilidad de que exista una conducción o una inducción de voltaje eléctrico a ese cable es imposible. Entonces, he bajado ya solamente eligiendo un medio de comunicación correcto, he hecho una reducción de la tasa de porcentajes de recibir un impacto eléctrico en un considerable número. Más allá de ya la instrucción propia del que esté ahí arriba, saber cómo tener que resolverlo. Otra forma de resolverlo es que si yo estoy trabajando con una fibra, que esta fibra es completamente no dieléctrica, es decir, tiene algún tipo de elemento metálico y la posibilidad de recibir un impacto eléctrico es más grande, yo debería utilizar una norma adicional, es decir, debería utilizar o hacer uso de la norma de la TIA de la 607 que me indica cómo unirme equipotencialmente a tierra y cómo resolver el tema de una corriente parásita que esté en mi cable. Y de esa forma, pues cualquier corriente parásita que esté en el cable, pues va a dirigirse a tierra y va a aterrar y va a morir ahí, ¿verdad? Por la situación de la diferencia de potenciales. Entonces, cualquier cable que sea no dieléctrico, cualquier cable que tenga un elemento metálico, tiene que ser aterrado o aterrizado por norma. No se puede dejar de hacer. Y por último, ya en el tema de la instalación, tenemos la instalación de instalación por postes, pero utilizando, en este caso, mecánica, ¿verdad? Utilizando cablestantes, utilizando ya sean estos eléctricos o mecánicos, pero siempre utilizando una herramienta que sea una herramienta de tracción. Cuando esto ocurre, los tirajes de cables son mucho mayores. Estamos hablando de tirajes de cables que pueden ser 3 kilómetros o 5 kilómetros de un solo tiraje. Lo que trae una bobina. Si una bobina trae 4 kilómetros, los 4 kilómetros se los lanza de una sola vez. Si trae 5 kilómetros, los 5 kilómetros de una sola vez. Para esto es necesario revisar el MAT, es necesario revisar que la carga de tracción sea la correcta para que yo pueda agregarlo luego a un componente, a un elemento, que es una herramienta básicamente, que se llama dinamómetro. El dinamómetro es una herramienta configurable a la cual yo programo la carga de tracción que viene escrita en la fibra. Vamos a suponer que sean 1800 newtons. Entonces yo le voy a decir que cuando llegue a los 1790, me avise con un sonido, con una vibración, pero que me diga que ya está cerca a la distancia máxima a la que soportaría como tracción. Y de esa forma yo me voy a asegurar de que no rebaso la tracción que el fabricante me está indicando de antemano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo rebaso, pues seguramente esa fibra va a tener algún problema. Y como estoy haciéndolo por medio de una máquina, yo no tengo control sobre la tensión. Entonces, la máquina va a seguir haciendo tracción, hasta romper por último la fibra. Entonces, es importante utilizar siempre que se haga tracción por medio de cablestantes o instalación por medio de cablestantes, utilizar un dinamómetro siempre. Es un elemento imprescindible para este tipo de instalación. Y entonces, en ese caso, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a poner el carrete. En este caso, va a ser siempre un carrete estático. Y yo voy a poner poleas en todos los postes. N cantidad de postes, no sé, 20 postes, 30 postes, los postes que sean. Luego, una vez que ya he terminado la instalación, reviso las flechas, reemplazo las poleas por herrajes y voy haciendo ajustes dependiendo de mi necesidad. Esa es la forma correcta de instalar por medio de cablestantes. Y creo yo que es una de las más comunes cuando son instalaciones de troncales, instalaciones largas de grandes cantidades de kilómetros.
Bueno, esto ya lo vimos, así que lo vamos a pasar, porque habla de lo mismo, pero en este caso es puntualmente porque estamos hablando de la parte de cabrestantes. Un tema que es de bastante relevancia, que es de bastante importancia, es conocer el tema de las reservas técnicas que están dentro de la instalación por postes. Cada vez que yo voy a hacer una instalación por postes, tengo que saber que tengo que dejar reservas técnicas. Cada vez que yo voy a hacer una instalación subterránea, tengo que saber que debo dejar reservas técnicas. Y estas reservas técnicas son en casos específicos, que la norma ya lo indica. Me dice que tengo que hacerlo, por ejemplo, cuando yo salgo de mi punto de presencia, es decir, de mi oficina central, y yo voy a llegar al primer poste que se encuentra en la instalación. Ahí, en esa caja, posiblemente sea una caja soterrada, deje yo 15 metros. Si es poste, también lo puedo dejar ahí arriba en el poste 15 metros. Luego podría ser que yo necesite montar una caja, ¿verdad? Ya sea de terminación, caja de fusión, caja de distribución. Si yo tengo que hacer eso, debería dejar 15 metros mínimo de cada lado del poste. Si tengo una caja ahí, ¿verdad? 15 metros de un lado, 15 metros del otro lado. Y en el peor de los casos, no, en el peor de los casos, 15 metros. En el caso normal, si es posible, por mi presupuesto, dejar 50 metros, será 25 de cada lado. Y una tercera reserva técnica es la que yo debería dejar para los que conocemos nosotros como los MAT, ¿verdad? Los movimientos, las adiciones o los cambios que también se traducen como mantenimientos. Esos mantenimientos pueden ser correctivos o pueden ser preventivos, ¿verdad? Si yo estoy, por ejemplo, en una autopista y la posibilidad de que haya impactos de choques de carros contra los postes es alta, entonces yo debería dejar cada 800 metros o cada 1000 metros una cantidad de fibra para poder resolver esos problemas. Por darle un ejemplo, ¿verdad? Hay otros muchos más, pero estos serían los 3 tipos de reservas técnicas primordiales que no deberían dejar de existir en las instalaciones. Entonces, lo que se quiere evitar es esto, ¿verdad? O lo que se debería evitar es que las reservas técnicas queden así. ¿Cómo evitamos que las reservas técnicas queden de esa forma? En un concepto que se conoce como distancia interpostal. No distancia intercostal, sino interpostal. En este caso hablamos de costado. Hace un momento hablábamos de poste, ahora hablamos de costado. En el span intercostal. ¿Qué quiere decir esto? Que las reservas técnicas ya no son permitidas que se instalen en los postes como tal, sobre el poste, que el poste sea la base de reposo de la reserva técnica, sino que la reserva técnica quede hacia un costado del poste, hacia un lado del poste. La distancia menor posible entre la reserva técnica y el poste debe ser 1,20 m. No menos de 1,20 m, porque si está a menos de 1,20 m, no se considera distancia interpostal o span interpostal. Para evitar dopaje de cables, para evitar un sinnúmero de cosas que están ahí inmersas en ese concepto. ¿Cuál es la forma correcta de instalar hoy en día, a partir del 2019 que la norma fue publicada? Es esta. Esa es la forma correcta. Se debe poner la fibra en línea, ya sea la misma fibra si la soporta, o debemos instalar en ese tramo donde va a quedar la reserva un cable fiador o un alambre fiador que me permita montar sobre ese alambre fiador la reserva técnica. Y es lo que hemos hablado, 30 metros o 50 metros o 15 metros, dependiendo de qué tipo de reserva sea. Esta es la última presentación. Les agradezco por su tiempo. Si tienen preguntas, sería bueno que la dejen por el chat para que Frank pueda hacerme las presentes. Sí, entonces, Frank, si estás por ahí, te dejo el control en este momento. No tenemos pregunta aún. Si alguien quiere participar. Igualmente, el video estará en el canal de YouTube. Si quieren volver a revisarlo.
Bueno, no tenemos preguntas en este momento. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos por participar en este webinar. Ujú. Estaremos la siguiente semana con otro de nuestra línea de productos. Manténgase atento a las publicaciones. Sí, por mí, como de mi parte, muchas gracias por estar presentes. Espero volverlos a tener en un segundo, tercero, cuarto webinar. Luego, hasta luego y gracias por asistir. Gracias a todos. Un placer.